Hola, buenos días en México, buenas tardes en España. ¿Cómo están? Soy Ani Torres, creadora de este grupo Aprendizaje Libre, Natural, Amoroso, Feliz y Creativo y creadora del canal Aprendizaje Amoroso. Hoy, bueno, para quien no me conoce, me presento. Soy mamá de 4 niños que no van a la escuela. Desde hace 7 años llevan un aprendizaje libre. Y bueno, hoy tengo una invitada para mí muy especial que nos va a traer un tema muy bonito y que no hemos tenido un tema así honestamente. Ella es Elena Mayorga. Ella es licenciada en Historia del Arte, escritora y poeta, especializada en literatura infantil, juvenil y educativa, con todas estas áreas enfocada mucho en el respeto. Ella ha publicado 3 libros: La Estrella Pepita, 24 poemas de Adviento con actividades para hacer en familia y versos para ilustrar. Y quiero destacar algo muy inspirador. Estos 2 últimos han sido también en colaboración con su hija Adriana, donde ella ha participado ilustrando todos estos libros y han hecho un maravilloso trabajo en equipo, y esto es una muestra hermosa de lo que puedes hacer cuando eres un papá que está presente amorosamente con tus hijos y donde tu facultad que tengas la puedes aunar a una maravillosa también facultad o facilidad que tenga alguno de tus hijos, y entre los dos hacer un trabajo pero maravilloso que ni te imaginaste y que puede ser inspirador para muchos otros más. Este año eh, publicará también otros 3 libros bueno, uno de poemas, que creo que ya está casi por salir, para toda la familia, y 2 de crianza respetuosa, coescritos con su esposo Ramón Soler, que si lo recuerdan estuvo con nosotros en la charla de Padres Amorosos Conscientes. Bueno, pues ella es bloguera, divulgadora, experta en crianza respetuosa, en psicología infantil y empoderamiento femenino. Y bueno, ella ahorita les va a platicar dónde pueden seguirla, dónde pueden encontrarla. Bueno, y el tema que hoy nos va a hablar es por qué los cuentos del ayer no tienen sentido para los y las niñas del presente. ¿Y qué son los poemas y cuentos respetuosos? Ay, y bueno, yo quiero darle la palabra a Elena porque yo estoy fascinada con, con todo lo que nos va a hablar hoy. Ella nos va a introducir en ese mundo de la influencia y la importancia de lo que son los cuentos en los niños. Y cabe mencionar aquí algo muy importante. A veces nosotros mismos no nos damos cuenta del peso o el trasfondo que trae un cuento, y creemos que estamos simplemente contando un cuento de manera ingenua y que los niños así lo ven, pero a veces los cuentos llevan un trasfondo, un chantaje, un castigo, mensajes que a veces no vemos claramente, a veces también algo de machismo, algo de querer que el otro haga que. Y eso es de lo que nos va a hablar Elena. Elena hoy nos va a comentar de la importancia, nos va a hablar de lo que hicieron otros cuentos y también nos va a decir un poco qué nos sugieren para leer, y nos va a regalar algo muy especial, un momentito muy maravilloso con ella y Adriana. Entonces yo les dejo aquí a Elena, que nos va a empezar a platicar un poquito de todo este tema de por qué los cuentos del ayer ya no tienen sentido para los niños de hoy, y cómo fueron también los cuentos de antes y cómo deberían de contarse los cuentos de ahora. Bienvenida, Elena. Muchas gracias. Saludos, buenos días ahí, buenas tardes aquí. Sí. Saludos desde España. Bueno, aquí calurosísimos días. Estamos ya que nos asamos de calor. Gracias por invitarnos, ¿no?, a esta oportunidad. Me encanta el nombre del grupo porque creo que es la salvación del mundo, va a ser eso, la crianza amorosa, el nacimiento amoroso, la vida amorosa, y cuando nos marchamos, una despedida amorosa del mundo. Es lo que hemos perdido, ¿no?, en nuestra sociedad.
pero desde hace miles de años, no es una cosa nueva, ¿no? Se dice más o menos que cuando terminó el Paleolítico empieza el Neolítico, empieza la propiedad privada, las sociedades sedentarias, patriarcales, jerárquicas, se pierde un poco la unión amorosa, los vínculos, porque tanto mujeres como niños pasan a ser propiedad privada, ¿no? Excepto en las sociedades matrifocales que existen en el mundo, que ahí sí se mantuvieron esa unión de grupo, ¿no? Y en pequeñas sociedades también donde la unión era el grupo, como en la prehistoria, donde todos los miembros eran al igualmente importantes, ¿no? Todos tenían su importancia y no se discriminaba a ninguno, ni se trataba mal, y los vínculos principales eran a través del amor y la oxitocina, que es lo que todas las familias implicadas en la crianza respetuosa queremos, devolver la oxitocina al mundo, devolver unos vínculos saludables, un apego seguro, ¿no? Entonces, somos familias muy preocupadas por cómo criamos a nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué les ofrecemos de comer? Generalmente se preocupan mucho porque no sea comida chatarra, incluso a los niños no les gusta, porque no sean sodas ni cosas muy azucaradas. Siempre en un equilibrio. Si piden chuches, pues se les da chuches, pero buscando en el equilibrio. Pues hay una cuestión, a mí por trabajo, que siempre me llama la atención, es que las palabras son muy importantes en nuestra vida. Y el impacto de nuestras palabras en la vida de nuestros hijos es fundamental. Tal y como les hablemos, así se pensarán y se sentirán. Entonces, los cuentos del ayer, los cuentos clásicos, muchos son europeos, pero también hay leyendas clásicas centroamericanas muy bonitas. Yo como historiadora me gustan porque me permite bucear en las sociedades antiguas. Pero cuando tuve a mi hija, ¿no?, que está aquí, me planteé, a mí me encantan los cuentos, pero son historias del ayer, para sociedades del ayer, sociedades muy duras, sociedades con una realidad terrible normalmente, ¿no? Por ejemplo, si tomamos el caso de Hansel y Gretel, que los padres no tienen dinero y los abandonan en medio del bosque, es que es terrible, es un infanticidio, ¿no? ¿Cómo le voy a contar yo eso a mi hija? Me pregunté y seguía pensando. Y la sirenita, que se sacrifica su vida por amor, pero bueno, eso es machismo puro y duro. Entonces ella va a perder su identidad y su poder, ¿no? Porque va a vivir por el hombre y no por nosotros, y nosotros tenemos que vivir cada uno individualmente por las maravillosas personas que somos. O entonces, lo que comentabas de La Bella y la Bestia, ese me dejó pero impactada. O sea, claro, La Bella y la Bestia siempre se sacrifica. Los cuentos generalmente de hadas se sacrifican. La mujer, un inciso, me encantan los elfos, las hadas, y se puede hacer los troles, cuentos estupendos con esos personajes, son muy divertidos y dan mucha movilidad a la historia y mucha imaginación, pero ya no necesitan nuestros hijos historias crueles. Hemos decidido criarles con respeto, en un ambiente amoroso, porque les hacemos pasar miedo, ¿no? Porque los niños pequeñitos se influencian y pueden pasar miedo. Por supuesto, cuando ya sean mayores y adolescentes, vamos a estudiarlos esos cuentos y los vamos a decodificar para que ellos vean cómo se crean las sociedades. Y las sociedades se crean a través de la cultura y los cuentos son transmisores de la cultura. Si nosotros, por más que hay una lucha inmensa por recuperar el papel de la mujer, seguimos en una sociedad patriarcal. Por ejemplo, las películas de Disney, aunque dulcifican los finales de los cuentos tradicionales, muchos siguen transmitiendo los mismos valores, ¿no? El patriarca, el hombre es el que tiene el poder de decisión, las mujeres y los niños han de sacrificarse por ese patriarca, y todo gira a través del héroe, ¿no? Los niños tienen que ser héroes, las niñas princesas, lo cual es un fastidio para los niños nuestros porque no tienen por qué ser héroes, y para nuestras niñas porque no quieren ser ya princesas. Eso es perder su poder personal, ¿no? Ellos deben ser lo que quieran ser. ¿Perdón?
por ejemplo, mi hija me Que comenta no, mucho. hoy, ¿No me escuchas? ¿Ahí sí me escuchas, es Elena? que se me fue un momentito. Sí, ahora sí. Ok. Sí, Mi ahora hija sí. me comenta mucho que por qué siempre tienen que terminar en y se casaron y vivieron felices para siempre. Dice, cuando escucho un cuento me dice, ay, otra vez se casaron, mamá. Claro, Dice, ¿por qué claro, siempre nada primero. más se casaron? ¿Por qué no dicen ni viajaron? O otra cosa, me dice. Claro, claro, exactamente. ¿Por qué se casan? Porque, claro, es la pequeña sociedad, la familia así, es la sociedad patriarcal, papá, mamá, niño, niña y lo que sea. Y entonces, además, están rompiendo otras posibilidades de familia que hoy en día son realidades. Dos mujeres que se aman, dos padres que se aman, dos hombres, ¿no? O lo que sea. Y otra cosa es, ¿por qué se tienen que casar? ¿Por qué nos tenemos, no? Que hay personas que queremos vivir en pareja, ¿no? Yo, por ejemplo, llevo Claro, 22 años con la mía, pero hay gente que está un año, dos, tres, y luego pues se dan todo lo que se pueden dar y necesitan otras personas o vivir solos. Y todo eso no se lo enseñan esos cuentos tradicionales en esas películas a nuestros hijos. Le cierran la realidad a lo que hay más allá, que hay mucho. Y nosotros, como personas que criamos de forma respetuosa, queremos que nuestras hijas e hijos sean librepensadores, que así se es. autoconozcan, que sepan lo que les gusta en la vida desde muy chiquitito y además la mayoría lo son, porque vamos, lo dicen y lo manifiestan perfectamente. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que estos cuentos del pasado tradicionalmente tienen su historia, pero mm, yo no se los conté por eso, porque mira, son violentos. Hay un violento, el lobo que se come a la niña, el cabritillo que se come a tal y hay que rajarlo, ¿no? Son valores de hace cientos de años, no son los valores actuales, ¿no? Pues ahora nosotros queremos transmitir empatía, respeto, ayuda mutua, volver a las sociedades colaborativas, ¿no? Sin Claro. perder nuestra individualidad, porque las sociedades colaborativas funcionan con las individuales, con los dones y talentos diferentes y diversos. Entonces, no queremos que nos manipulen, ¿no? Y son cuentos manipuladores, como esos que les dicen a los niños cómo tienen que dormir, cómo tienen que comer, que los niños tienen que ir con el pelo corto y las niñas con el pelo largo, o que tienes que obedecer ciegamente a tus mayores, cuando a veces pues, los mayores nos equivocamos. Y Claro. es muy bueno admitirlo, o que tienen que pedir perdón siempre, ¿no? No podemos obligar a los niños a vivir todavía con la culpa, porque estas historias tradicionales te cuelgan los valores de esa sociedad, que era vivir sometido, vivir sintiéndote mal, culpable y desconectarte de tu realidad y de tus propios deseos, ¿no? Claro. Entonces, por eso yo propongo que cambiemos. Dejemos ahí esos cuentos. Oye, si a alguna mamá o papá le encantan mucho, pues mira, cámbialo, hazlo de forma que sea respetuosa y yo qué sé, que hemos dicho, la sirenita, pues mira, la sirenita se hace amiga del príncipe, pero no se sacrifica por él. Es más, ella va a ir a su fondo del mar y va a dirigir de forma cooperativa el fondo del mar y van a ayudar todos a limpiar los residuos colaborando con la tierra y el príncipe. Entonces me acaba de ocurrir en un minuto. Pero hagamos cuentos también así, vivos, ecológicos, de nuestra sociedad. Hace 200 años todavía no había una revolución industrial tan brutal ni tecnológica. No se estaba muriendo el planeta de contaminación, ahora sí, pues contémosle a nuestros hijos cuentos sobre la realidad, pero cuando sean más mayores tampoco le tenemos que asustar con 3 o 4 años. Cuando Y son contarles a lo pequeñitos, mejor una misma historia de antes, pero transformándola como tú claro, acabas de porque decir al presente. hay familias muy apegadas. Yo muchas veces he hablado de este tema y se me enfadaban y digo, pero tú no te enfades, si a ti te gusta esa historia, pues comprende cómo actúa psicológicamente esa historia y por qué no la tenemos que contar a nuestro hijo. Y si tanto te gusta, pues cámbiala. Coge los personajes y dótalos de actualidad, ¿no? Por ejemplo, hay una serie que en Netflix está,
que se extrae de una obra del 19 que se llama Ana de las Tejas Verdes, que son unos libros muy bonitos, pero que además lo escribió una autora feminista, ¿no? Pero claro, está escrito en el siglo XIX. La serie la han hecho en la actualidad, es muy bonita, recrea ese ambiente, pero meten muchos cambios, como han actualizado las preocupaciones de la joven y los jóvenes, ¿no? Y es muy interesante, y eso es lo que tenemos que hacer, vivir en nuestro tiempo, no dejar el pasado, aprender de él, aprender de los errores, buscar soluciones y vivir en nuestro tiempo con nuestras propias circunstancias y problemas, ¿no? Y alegría. Entonces, ante estos cuentos, pues yo dije, bueno, pues yo hace muchos años que ya digo, voy a escribir poemas y cuentos que sean respetuosos. ¿Eso qué significa? En primer lugar, tal y como dice la palabra, que respete al niño. No quiero manipularle, no quiero asustarle, quiero que participe en el cuento, que el cuento le sirva para su creatividad, para su vida emocional, para empoderarle, ¿no? Para conocerse a sí mismo. Y entonces, desde hace muchos años, empecé a escribir de esta forma, ¿no? Yo, con historias, pues muchas veces divertidas, porque a los niños les gusta mucho el sentido del humor, ¿no? Les gusta reírse, y me gustan mucho los poemas, porque la poesía es más directa a la emoción y al corazón que a lo mejor un cuento que tienes que tener más descripción y da más vueltas, ¿no? Entonces, me gustan las palabras, jugar con las palabras. Y para los padres y las madres, jugar con los cuentos, jugar con los poemas, es un modo de conectar con su hija e hija en cualquier momento, en los malos momentos, en los buenos momentos, cuando hay sueño, cuando todo es excelente, porque es el lenguaje del corazón, ¿no? Tu grupo es una crianza amorosa desde el corazón, pues la poesía es desde el corazón, va de corazón a corazón cuando está hecho de forma respetuosa, es decir, que no tienes afán de manipular a tu hijo, que lo que quieres es darle tu cobijo, decirle estoy aquí y te voy a sostener y tú me sostienes y nos escuchamos y nos transmitimos lo que queremos decirnos, ¿no? Y hay una unión muy bonita entre madre y padre. Entonces, a mí me gusta mucho que las mamás y los papás se inventen ellos los propios cuentos. Y me gustaría, si les apetece, que les dé unas recomendaciones que yo siempre hago, ¿no? Cuando me han pedido. Claro. Entonces, primero, eso te íbamos a pedir. primero, sigue al niño. Sigue al niño, es decir, ellos te piden historia de cualquier cosa, no lo pongas en duda, no lo juzgues. Mamá, quiero una historia de una abeja que se encuentra con un mono y se hacen amigos. Pues tú invéntate una historia. ¿Y qué puedes poner en esa historia? También a tu hija y a tu hijo, si tienes varios, a todos, porque no hay algo más bonito que los niños que poder participar en las historias, porque es una forma de viajar muy libre por su imaginación. No les engaña, los niños saben lo que es la fantasía y la realidad desde que son muy pequeños, pero les permite jugar, explorar, buscar sus límites, emocionarse, y entonces ellos deben ser los que actúen en la historia. Y otra cuestión que les gusta es las sagas de historia, es decir, una historia que les guste, tirarte años con ella, todos los días, todas las noches, cuando te lo pidan, tú vas creándolo con ellos y te van dando consejos, uy, pues esto no me gusta, o ponme voces. Claro, cada niña, cada niño te va a pedir algo diferente, porque como cada uno es especial y maravillosa y maravilloso, pues ellos saben lo que les gusta también, porque están en contacto con lo que ellos quieren, les gusta, necesitan. Cuando no les queremos manipular, se abren y disfrutan, y nosotros disfrutamos muchísimo, porque este contacto a través de la literatura con los niños y las niñas es maravilloso, es del amor, el lenguaje del amor que hemos dicho antes.
¿Y qué es lo que no tiene que tener? Pues lo que hemos dicho antes, ni que les intentes aleccionar, ni que les intentes manipular, ni que les crees miedo, ni que intentes enseñarles lo que son las emociones. Eso me produce mucho dolor, porque los niños saben lo que son las emociones. Lo que hay que estar allí para apoyarles mientras van aprendiendo la gestión de las emociones, que es lo que les dificulta a muchos niños y a muchos adultos, pero si tú le vas siguiendo en su ritmo, en su desarrollo, acaban haciéndolo cuando deben hacerlo, porque un niño de 3 años no va a poder gestionar como un adulto de 30 sus emociones. Otra cosa es que el adulto de 30 fuera acompañado de forma respetuosa. Aclara un poco más eso, Elena, porque sí, eso que estás comentando, yo últimamente he visto muchos libros acerca. Claro, es que son las emociones no se, no se educan, se acompañan. En un proceso normal, bueno, os hablaremos los libros, ya aprovecho los libros que estamos escribiendo, Ramón y yo, bueno, unos de recursos, ¿no? Para los momentos de ansiedad, tal y cual, cómo actuar, ¿no? Pero otro es de crianza respetuosa y lo queremos hacer, lo estamos haciendo, ya lo estamos terminando, muy sencillo para explicar lo que son los procesos normales de los niños, no lo que nos habían dicho hasta ahora. Por ejemplo, nosotros hablamos de la rabieta y en primer lugar, no nos gusta que se llame rabieta, una rabieta no, es un enfado y es un niño muy pequeñito que no tiene los mismos recursos porque es muy pequeñito, pero sí tiene sus recursos, llora o se enoja porque te está diciendo que algo le ha creado un gran malestar. Entonces nosotros estamos ahí para averiguar qué le ha creado ese malestar, para apoyarle en su momento de emoción intensa, momentos que todos los seres humanos vivimos, ¿no? Y para darle recursos, ¿no? Ofrecerle formas, pero eso tiene un proceso y eso es desde que nacen hasta pasar la adolescencia, están en ese proceso de gestión emocional. Cuanto más empáticos, más respetuosos seamos con ellos, más van a ir aprendiendo a gestionar sus emociones de forma saludable. ¿Qué es una gestión emocional saludable? Bueno, pues que realmente que respetemos todas nuestras emociones, que sepamos que todas vienen a informarnos de algo que se ha producido en nuestra vida, un hecho, un recuerdo, una persona nos ha traído una emoción. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Comprender esa emoción. Claro, para un niño de 2 o 3 años necesita el apoyo incondicional de sus padres, no la crítica, que se la corten, que se burlen o le critiquen, sino que esté ahí para apoyarle en su gestión emocional, ¿no? Entonces, todos esos libros de le digo al niño cómo tiene que vivir su emoción, a mí me resultan no respetuosos, no son respetuosos. Cada niño vive su emoción. Ahora, tiene que aprender a comprenderla cuando también su desarrollo le permita también, ¿no? Y poco a poco se va adaptando. La crianza respetuosa es más sencillo porque los padres suelen estar muy abiertos a seguir los procesos emocionales de los niños, entonces no se les va cortando, reprimiendo y sometiendo. Entonces, vale, a lo mejor se enfadan más que otros niños y son más sinceros, ¿no? Pero más saludables. No dejan dentro de la emoción o no la gestionan de forma que les haga daño, les perjudique, ¿no? ¿No? Por ejemplo, un niño que llora, no llore porque no sé cuánto, no, tiene que llorar porque es una forma de sacar las hormonas, ¿no? Que le están informando. Te va a estar viendo, porque aparte de que ahorita ya te están viendo y te van a ver mucho más personas, porque esta charla se subirá al canal, y yo sé que te van a ver muchas personas que no llevan este estilo de crianza como el mío, ¿no? Y como el de muchos papás. Yo quisiera que tú todavía les dieras un poquito más de claridad, porque yo sé que para muchas personas este tema es totalmente desconocido. Sí. Justamente cuando hay un enojo o un enfado, Sí, es muy difícil. Un ejemplo de lo que tú podrías hacer. ¿Por qué? Por ejemplo, yo en mi caso yo les puedo decir, hijo, mira, está bien que te enojes y qué es lo que te está haciendo que estés molesto,
Claro. O está bien que te enojes, pero no debes de faltarles al respeto o ser Claro, ¿no? violento. Les Les voy explicando. Sí, Tú, bien por rápido. ejemplo, Voy a ver si quieres silenciar aquí. Si oímos el ventilador, Ahora las vas a activar. Elena, ¿me escuchas? ¿Puedes tú desactivar tu audio, que no lo puedo desactivar? No te escucho. A ver. Perdón, Elena, ya no le voy a mover, le moví al mismo tiempo que tú y lo activaste y te lo desactivé intentándote lo desactivar. Solo muévele tú, por favor. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Ajá. Ah, bien, vale. Entonces yo te decía, como Sí. que si tú pudieras ponerles un ejemplo en cuanto Sí. a eso, Claro. porque eso no queda claro para la mayoría. Claro, claro, porque, bueno, te prometo que si quieres, cuando tengamos el libro, Ramón y yo, los libros, venimos y os damos una charla, porque además también contáis con Ramón, que lleva 20 años siendo psicólogo infantil y de adultos, desde el respeto, que eso no hay tanto. Hay, y muy buenas psicólogas y psicólogos, pero no tanto. Sí. Entonces, lo que tú has dicho es muy importante. Lo primero es que no se hagan daño a ellos ni a los demás. Luego, si a lo mejor insultan o tal, hablarlo con ellos más tarde, ¿no? No en el momento de la emoción, porque sabéis que las emociones tienen un pico de 90 segundos. Si las volvemos a activar, vuelve ese pico, suben y bajan, vale. Yo sé que es muy difícil cuando tú, por ejemplo, estás en un supermercado y tu niña se pone a llorar porque sufre cualquier tipo de malestar, ¿no? Nos ponemos nerviosos, no queremos que la pequeña lo pase mal, no queremos pasarlo nosotros, también nuestras generaciones están muy condicionadas por el qué dirán, me vaya a molestar, todas esas cosas nos las tenemos que quitar un poquito de la mente, porque no va a pasar nada porque un niño llore en un supermercado, el mundo no depende de ese llanto. Entonces, lo primero es aprender a calmarnos nosotros. Una vez que nosotros aprendemos, eso conlleva su proceso, ¿no? Aprender no es fácil, y primero no somos padres ni madres perfectos, ni tenemos que culparnos. Son, no sé, avatares de la vida y aprendizajes de maternidad y paternidad. Y os digo, cada etapa vendrán nuevos aprendizajes y tendremos que recurrir otra vez a esa calma interior y a esa paz, ¿no? Entonces, otra cuestión, si por ejemplo sabemos que a los niños les gustan mucho las patatas fritas y si nos metemos por la zona de las patatas fritas, no nos metamos. Hay que aprender a leer qué puede pasar, ¿tal? Porque son pequeñitos, es normal. A mí también me gustan las patatas, intento evitar también por no comprarlas, pero por temas ya... Bueno, pues nos calmamos nosotros, esperamos que pase ese momento. Si ellos nos piden un abrazo, un beso, lo que sea, se los damos, porque a veces ellos echan las manos o quieren que le coja, ¿no? Y tranquilamente, cuando haya pasado la emoción, el pico, pues yo creo que muchas veces lo mejor es, pues si se quieren, es estar tranquilamente, abrazarles, hablar sin juicio, validarlos, ¿no? Es decir, veo que lo estás pasando mal, vamos a ver lo que ha pasado, a lo mejor te has sentido mal porque te he dicho, nosotros tenemos que hacer un rewind, ¿no? de la escena. Y normalmente, si nos damos cuenta, sabemos lo que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, pues te he dicho que no va a coger ese paquete, pero tú le das tus razones también, mira, porque es la hora de la comida y si comes esto, eso hay que adaptarse a cada caso, ¿no? A cada niño. Yo, por ejemplo, mi niña se puede comer un paquete de patatas entero que luego va a comer todo lo que hay, no tiene problema, al revés, ¿no? Me encanta, pero hay otros niños que es verdad que se comen, no comen después y la comida más saludable, ¿no? Claro. Tenemos que crear nuestros propios recursos, ¿no? Y comprender cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades para abordar esos momentos de tensión
que muchos nos retrotraen a nuestra propia infancia en la que no fuimos acompañados de forma respetuosa. Entonces, a lo mismo que los cuentos que nos enseñaron esa aceptación, los modelos de crianza paternales y maternales que coaccionaban, nos coaccionaron, pero además que lo tomamos como lo normal, dar un grito, decirle no, o tal o cual. Pues esos son nuestros combates día a día, incluso cuando los niños son mayores. Y bueno, hablo mucho, me enrollo. No, continúa. Entonces, eso, volvamos a la rabieta. Es que a mí no me gusta por la propia palabra. Las palabras son tan importantes. Una rabieta es como algo irracional, ¿no? Es un enfado racional. El niño o la niña ha tenido su motivo. Seamos empáticos. Démosle su espacio. Si quieren un abrazo, un beso, se lo damos. Tranquilicémonos nosotros. Evitemos situaciones hasta que sean más mayores y podamos dialogar más. Situaciones tan difíciles. Y luego hablemos, aunque ellos sean pequeñitos, validemos lo que no les juzguemos, validemos y hablemos. ¿Te has sentido mal? Pues mira, la próxima vez vamos a hacer otra cosa. O en realidad, por ejemplo, yo evitaba mucho llevar a mi niña al supermercado porque hay muchos estímulos, ¿no? Hay muchos sonidos, entonces pues evitaba, se la dejaba al padre o el padre iba al supermercado. Los niños de chiquititos y chiquititas no tienen por qué hacer todo, pues luego irán teniendo esas experiencias, ¿no? Sí, claro. Y es al día a día, es conocer a tu hijo y que ellos te conozcan a ti y buscar nuestros propios recursos familiares para que los momentos así más tensos podamos vivir todas las emociones sin reprimirlas, sin que hagan daño, que eso es muy importante, el respeto hacia uno y hacia los demás, ¿no? En fin, que eso hay mucho que hablar, vaya, y que el mundo emocional de los niños y todo, y las ideas antiguas, ¿no?, sobre crianza, que muchos hemos crecido con ellas y tenemos que deshacernos, los cuentos antiguos, ¿no? Es mucho. Que salen esas cosas, aunque de repente uno porque no lo quiera. Aprendimos así, es como cuando te lavan el cerebro, pues nosotros tenemos el cerebro lavado con eso, ¿no? O cuando desescolarizas tienes el colegio encima, ¿no? Tienes los padres, ¿no? Es decir, pues tiene que hacer esto y lo otro, porque si no, no va a estar al nivel. Pero en realidad el niño está más nivel en lo suyo y va aprendiendo de lo otro y de todo. Es una ruptura de paradigma, ¿no? Y crear una nueva cultura respetuosa de la cultura del pasado, aprender qué me sirve, qué no me sirve y crecer personal y emocionalmente todos juntos, con nuestro hijo, ¿no? Porque en realidad cuando tenemos hijos, ¿qué queremos? Es compartir la vida con ellas y con ellos. Bueno, por lo menos en mi punto de vista. No, y totalmente. Yo quiero que me platiquen un poquito las dos, Adriana y tú. ¿Cómo surge esta maravillosa idea de que colaboran juntas? Empezaste tú escribiendo el libro. Para empezar, ¿cómo nace la idea de este libro tan bonito? Bueno, primero, yo creo que fue primero, por lo que yo leí, el de 24 poemas de Adviento, ¿sí? Con actividades para hacer en familia, y ya después fue el de versos para ilustrar, ¿verdad? Sí. ¿Estoy bien? Y antes, bueno, ya había sido el de Pepita. Entonces, yo quiero que me platiquen un poquito las dos. Sí. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue que tú empiezas con la idea de escribir este libro de 24 poemas de Adviento? Sí. ¿Cómo es que Adriana se incluye? ¿En qué momento? Platíquenos todo esto porque nos gustaría mucho, a mí en lo particular me gustaría que inspiraran, porque sé que es inspirador lo que ya hicieron. Sé que hubo mucho trabajo atrás, mucha comunicación, tuvo que haber mucha conexión entre las dos. Y todo eso es algo que aquí buscamos mucho. Y claro, a mí me encanta hacer cosas con mis hijos. A mí me encanta
sí, como esos lazos que se estrechan, eso que yo aprendo de ellos, ellos que me enseñan más a mí. Pero honestamente no hemos escrito ningún libro, pero sé que podemos hacer a lo mejor alguna otra cosa. Entonces yo quiero que nos cuenten todo esto para que nos inspiren. Sí. Pues mira, yo siempre le he contado, bueno, desde el embarazo ya le inventaba nanas y le contaba cuentos y poemas a Adriana, ¿no? Eso ya venía ella de fábrica. Entonces, cuando aprendió a hablar, enseguida aprendió, ya me pedía ella, me iba indicando, me decía lo que le gustaba, lo que no me gustaba. Y una Navidad, pero siendo muy pequeñita, ya pensó, mamá, ¿sabes los típicos calendarios de Adviento que venden de chucherías y tal? Dice, yo no quiero eso. O sea, lo quiero porque me gusta el chocolate, pero no me parece como que me llene tanto, ¿no? Y entonces yo quiero que todos los días me escribas un poema. ¿Y ya cuántos años llevamos con eso? Un montón. Entonces yo cada día le escribo un poema durante el Adviento, en el día para el siguiente. Y ella lo dibujaba. Yo le hacía el poema y ella lo dibujaba. Toda la idea fue suya. Y luego ya con el tiempo pensamos, ay, lo bien que le pasamos nosotras, haciendo el poema pensando en la otra y ella pensando en mí. Y ¿por qué no se lo compartimos a la otra familia? Me lo dijo ella también, mamá, ¿por qué no lo publica? Y así las otras familias lo pueden disfrutar porque es tan bonito. Y entonces ya se nos ocurrió... Cuando te dio la idea, ¿qué pensaste, Elena? Cuando pues, al principio te lo mencionó. Pues yo no sé si a los demás les va a gustar, a mí me encanta y disfruto muchísimo y me encanta comunicar, ¿no? Y me encanta escribir de mi forma particular, muy amorosa y tierna y tal. Yo no sé si le gustará, pero yo lo hago. Si ella ha dicho que es buena idea, vamos, nosotras, verdad que confiamos mucho. Y esa es la base de la familia, la confianza. Además del respeto, es la confianza los unos en los otros, ¿no? Confío. Y entonces, nada, pues lo hicimos y dijimos, oye, pues también vamos a añadir una actividad. Cada día como una actividad, pues, no sé, o una manualidad, pero también una actividad emocional. Por ejemplo, hoy es el día de los abrazos, todos nos damos un abrazo. Hoy es el día de la fotografía, nos fotografiamos o hacemos copitos de nieve, así. Y cada día entonces fuimos pensando una actividad particular. Ya lo quiero. Y bueno, lo pusimos, nos ayudó, contratamos una amiga que nos hizo el diseño muy bonito y tal, y la verdad que a la gente le gustó mucho, le pareció una forma muy bonita de comunicarse, de abrirnos emocionalmente, mostrarnos nuestro respeto, nuestra confianza y sobre todo nuestro amor incondicional, ¿no? Y luego el siguiente, pues, ¿cómo fue, Adriana? Pero a ver, Adriana, platícame. ¿Para ti fue difícil ilustrar ese libro? ¿O cómo que cuando tú le dijiste a tu mamá, vamos a hacerlo, y tu mamá te dijo, sí, vamos, ¿tú qué dijiste? Qué padre, lo van a poder leer muchos niños. Yo pensé, no sé, pintaba lo que se me ocurría. Claro. Eso es lo bonito de la pintura de los niños, espontánea, libre, maravillosa, colorida, imaginativa, ¿no? Sabes que Picasso decía, quiero volver a pintar como cuando niño, el mayor maestro de la pintura que ha existido, ¿no? Porque dominaba todas las técnicas y creaba nuevas, al final dijo, yo quiero pintar como los niños, porque por su libertad. Y ella, pues yo le daba el poema, ¿no? Fuimos haciendo una selección de unos cuantos poemas y ella al día siguiente me aparecía con su dibujo y son maravillosos. Vamos, lo más bonito para mí del libro son los maravillosos dibujos de Adriana, son tan vivos y tan alegres. Y aparte porque tienen su esencia y su ingenuidad, eso que tienen los niños que... Claro, esa dulzura, ¿no? Sí, sí, y además que todos son tan bonitos y tan maravillosos, todas las niñas y niños, cuando dicen son niños problemáticos y tal, no, ahí es que ha habido una desconexión con su calma interior, ¿no? Con su equilibrio, porque todos son maravillosos y así hay que tomarlos, ¿no?